Buenos días, mi nombre es Roseli Castro. Hoy realizaremos un análisis crítico sobre la responsabilidad social en los centros de salud en Venezuela, entendiéndose como responsabilidad social aquellas acciones y prácticas que las instituciones sanitarias implementan para contribuir al bienestar de la comunidad, promover la equidad en salud y operar de manera ética, transparente y sostenible. Es por esto que la responsabilidad social en los centros de salud es un reto aún no logrado. La Academia Nacional de Medicina enfatiza que existe una verdadera crisis humanitaria, agudizada particularmente en la situación de salud. ¿Pero qué se entiende por crisis humanitaria? Se entiende como aquella situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia. Ante la tragedia que el país atraviesa en los últimos años, donde la crisis humanitaria, dado el grado de complejidad y prolongación en el tiempo, ha evolucionado a una emergencia política compleja, cuyos factores identificados más importantes son la inseguridad alimentaria, las epidemias, los desplazamientos forzados, la falta de acceso a servicios básicos y la conflictividad y violencia. En cuanto a la inseguridad alimentaria, tenemos bastante en consideración que la alimentación en los servicios sanitarios pues no está disponible, que obliga a los familiares que deben de llevar los alimentos que necesitan los pacientes que están recluidos allí. Y las epidemias, pues las enfermedades reemergentes hacen parte de nuestro día a día, tales como el sarampión, el paludismo, la difteria, el coqueluche, la tuberculosis y fiebre amarilla que anteriormente habían sido abolidos. Desplazamientos forzados, según la Federación Médica Venezolana, han emigrado aproximadamente 40.000 médicos, más el retiro del 30% de médicos residentes, y se estima que hay una deserción del 60% del personal de enfermería. En cuanto a la falta de acceso a servicios básicos, como el agua, la electricidad y la movilidad, son factores determinantes para la incidencia de enfermedades. En cuanto a la conflictividad y violencia, el Estado ha promovido y permite actos de hostigamiento contra quienes informan, documentan y denuncian la situación en salud en el país. Factores como el deterioro de la infraestructura y la escasez de recursos. Aquí abordo en una encuesta nacional de hospitales que se realizó en el 2024, que fue un estudio, una encuesta que se aplicó a 40 hospitales más grandes del país. Se determinó que hay una reducción del gasto público anual por parte del gobierno desde un 9.1% en 2010 a 5.8% en 2014. En cuanto a los suministros médicos, pues no se cuenta con el 88% de las medicinas más esenciales y 79% de los insumos médicos. Esto influye directamente en cómo se puede reducir la mortalidad en estos centros hospitalarios. En cuanto a los quirófanos, el 75% no están operativos. Esto pues prolonga lo que es la espera y en enfermedades como el cáncer puede ser mortal. En cuanto a los servicios de apoyo diagnóstico, el 59% de los hospitales no tienen servicios de laboratorio operativos, lo que obliga a los familiares a realizar todo este tipo de exámenes fuera de la entidad hospitalaria, aumentando así los gastos. Equipos de diagnóstico, el 30% de los hospitales no tiene servicios de radiología operativa, mucho menos tomógrafo y resonadores. Ascensores, más del 50% de los hospitales tienen problemas con los ascensores, y pese a que estos están destinados a trasladar pacientes y familiares y personal de salud dentro de la entidad hospitalaria, estos también se usan para el traslado de residuos intrahospitalarios, lo que influye directamente en la aparición de infecciones intrahospitalarias. En cuanto a la reducción del número de camas, según la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de camas en Venezuela bajó de 1.3 por cada 1.000 habitantes entre 2005 y 2008 a 0.9 por cada 1.000 habitantes en 2009 y 2011, teniendo en cuenta que el estándar es de 3 camas por cada 1.000 habitantes. En cuanto a la fuga del personal sanitario, decimos que la reducción de la fuerza de trabajo en los entes públicos, pues hay severas deficiencias del personal, sobre todo de especialistas y enfermería. El personal de salud se ha reducido un 50%. La fuga masiva del personal de salud plantea dificultades para ser reemplazadas, pues para formar a un personal de salud calificado requiere demasiado esfuerzo y trabajo. Y cuando se cuenta con una especialidad, se debe tener al menos o se hace una inversión mínima de 10 años. En cuanto a la negación y desidia gubernamental, es otro factor influyente en
que afecta a la responsabilidad social en los centros de salud. El Estado venezolano pues ha rechazado la ayuda internacional y ha negado la existencia de una crisis alimentaria y de salud, dificultando la gestión de recursos para garantizar la atención. De igual forma, se ha reportado que los suministros médicos desvanecen o incluso quedan represados en los puertos. Dentro de estos suministros pues se encuentran tratamientos para como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que son enfermedades de alta mortalidad según la Organización Mundial de la Salud en Venezuela. En cuanto a las fallas de servicios públicos, las constantes fallas eléctricas y de agua dificultan el funcionamiento de equipos y procedimientos médicos, y el 50% de los hospitales no tienen servicio de agua permanente, y la mayoría se abastece a través de camiones cisternas, lo que influye en las infecciones intrahospitalarias. Además, un 68% de los hospitales encuestados reportaron fallas en el suministro eléctrico entre 1 y 2 días a la semana, pero el 16% reportaron fallas entre 6 y 7 días, lo cual incide en las fallas que pasan, inciden en las fallas que pasan facturas a los equipos médicos, y esto es mortal en las áreas de emergencia y quirófano. En cuanto a la crisis de datos, decimos que hay una falta de datos públicos y boletines epidemiológicos, pues lo que imposibilita un monitoreo efectivo de las condiciones de salud y el diseño de políticas adecuadas. El último informe epidemiológico que se emitió fue en 2016 por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en ese entonces por la ministra Antonia Corporale, la cual pues fue destituida días después de emitir este informe por el presidente de la República, el cual tiene 20 años en el gobierno, y dentro de esos 20 años ha contado con 17 diferentes ministros de salud. Este informe pues arrojó que en ese año hubo un aumento del 65% de la mortalidad materna. Además, hubo un aumento del 30% de la mortalidad infantil, lo que implicaba 11.466 muertes infantiles en el país, además de la aparición de enfermedades reemergentes como la tuberculosis, la fiebre amarilla, entre otras. Además, no quisiera pasar por alto que durante la pandemia fuentes no oficiales estimaban que la mortalidad aproximada del personal de salud era del 20%. Ante esto, los entes pues guardaron silencio. En cuanto a la ausencia de seguridad laboral, decimos que la hiperinflación y los bajos salarios pues inciden en lo que es negativamente en la salud, además de la salud mental. Es por esto que Ana Rosario, presidenta del Colegio de Enfermeros, expresa que la palabra para los salarios ya no es insuficiente. Es peor, hoy una enfermera promedio, al incluir los bonos contra la guerra económica, escasamente llegan a los $150, de los cuales solo 700 bolívares inciden en las prestaciones sociales, lo cual no se respeta las garantías laborales. En cuanto a la innovación y servicios eficientes, las instituciones de salud deben escuchar y anticipar las necesidades de la sociedad, formando personal de salud capaces de liderar cambios y mejorar los sistemas de salud. Pero ante la crisis económica, esta responsabilidad se ve limitada, dado que las organizaciones pues se centran en sobrevivir. Y los residuos hospitalarios mal gestionados, la responsabilidad social en el manejo de residuos hospitalarios en Venezuela es deficiente, caracterizada por la mezcla de residuos peligrosos que son infecciosos y cortopulsantes con los comunes, lo que aumenta el volumen de desechos de contagio. Además de la falta de capacitación del personal, la inadecuada segregación y el incumplimiento de normativa legal genera graves riesgos de salud pública y el ambiente, además de que la eliminación de residuos en sitios no controlados o el tratamiento inadecuado, como la incineración sin control, genera contaminación del ambiente como el aire, el suelo y el agua. Muchas gracias.